Hoy en Redacción Médica hablamos del estado actual del Parque Tecnológico del Sistema Nacional de Salud. Abordaremos los cambios que ha traído el Plan INVEAT y también los que traerá el Plan AMATI. Asimismo, señalaremos cuáles son los mejores indicadores para calcular la obsolescencia de los equipos tecnológicos y cuál debería ser la futura planificación de este plan. Para ello contamos con 4 ponentes: Javier López, subdirector general de Asuntos Generales y Económico-Presupuestarios del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, INGESA; Milagros Otero, presidenta de la Sociedad Española de Radiología Médica, SERAM; Carlos Cisternas, coordinador del sector de tecnología y sistemas de información clínica de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, FENIN; y Francisco Vázquez, presidente del sector de tecnología y sistemas de información clínica, también de FENIN. Bienvenidos a un nuevo debate de Redacción Médica. Hoy hablamos del Parque Tecnológico del Sistema Nacional de Salud. Vamos a hacer una radiografía, vamos a hablar de sus retos y de sus posibles oportunidades. Vamos a empezar con el presente. ¿Qué radiografía hacen del actual Parque Tecnológico del SNS? ¿Empezamos, Francisco? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, el Parque Tecnológico en el Sistema Nacional de Salud ha cambiado de forma radical y podríamos decir, asemejándolo a la terminología médica con el permiso de Mila, hemos pasado de ser un paciente crítico a ser un paciente estable. Hemos mejorado muchísimo en la situación en la que estábamos y hemos evolucionado hacia donde tenemos que ir. ¿Nos queda camino por recorrer? Sí, pero ahora mismo podemos decir que somos un paciente estable. El INVEAT ha marcado un antes y un después. Casi 850 equipos, más de 796 millones de inversión, creo que han hecho que este panorama cambie radicalmente. ¿Cómo era antes del plan INVEAT? Carlos. Bueno, antes del plan INVEAT la situación era muy decepcionante. Nosotros en FENIN elaboramos un estudio que se llama ACE Profile de obsolescencia desde el año 2009 que retrata cómo ha evolucionado el parque de la alta tecnología en España, y empezamos una situación que era mediana en el año 2009 y que se ha ido degradando mucho durante los últimos años, básicamente por la falta de inversión en el capítulo 6, que son los equipos inventariables, que ha hecho que pasáramos de una situación, como os decía, mediana a una situación muy lamentable. Es una pena tenerlo que decir así, pero en algunas tecnologías, por ejemplo la resonancia magnética, teníamos la última posición de los 26 países europeos que participan en una encuesta que se hacía y se hace a través de COCIR, que es la asociación europea que agrupa a todos los fabricantes europeos de tecnología sanitaria, europeos y del resto del mundo. Con lo cual, partimos de una situación mala o muy mala, y como muy bien decía Paco, el INVEAT ha sido un revulsivo absoluto, que ha modificado 2 temas muy importantes. Por un lado, ha resuelto, como bien decía Paco, insisto, la situación de obsolescencia, pero ha abordado otro tema que también era interesante. Ha abordado el acceso a esas tecnologías. El paciente que estaba en un pueblo y que tenía que hacer 150 kilómetros para llegar a su TAC, ahora mismo ya no lo tiene que hacer porque ya se ha dotado también de una manera bastante uniforme la capacidad o el acceso que tiene ese paciente a un equipo de alta tecnología. Con lo cual hemos ganado en corregir obsolescencia y hemos ganado en equidad en el territorio nacional. Tenemos la suerte también de contar con un representante de INGESA. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo habéis vivido este pasado y este presente con el plan INVEAT? Bueno, nosotros ya veníamos desarrollando acuerdos marcos de compra centralizadas, tanto de medicamentos como de productos sanitarios. Incluso teníamos la intención de expandirlo a servicios sanitarios, que todavía es una vía que tenemos sin explorar. Y una vez que se nos encomienda por parte del Ministerio de Sanidad la elaboración o la puesta en marcha del plan INVEAT, con la elaboración de pliegos, el riesgo que teníamos en INGESA es que no tenemos personal cualificado para hacer las valoraciones o la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas. Por eso nunca abordamos un plan tan ambicioso como fue el plan INVEAT. Una vez que el Ministerio enlazó con profesionales que fueron capaces de poner en marcha o desarrollar estos pliegos de prescripciones técnicas tan complejos en equipos sanitarios como puede ser una resonancia o equipos de tomografía, cosas muy complejas para nosotros,
pues lo único que hicimos fue correr con la celebración de las mesas de contratación, que fuimos capaces de celebrar, me parece que fueron 53 mesas de contratación en algo más de 3 meses, íbamos a 3 mesas diarias y bueno, pues creo que no lo hicimos mal por la parte del Ingesa porque nos cambió el ritmo, la forma de ver los acuerdos marco y fuimos capaces de desarrollar y adjudicar estos 8 acuerdos marcos del Plan INVEAT en un tiempo récord de algo más de 3 meses. Fue muy estresante y muy gratificante porque al final, como señalabais antes al principio, al final que estábamos facilitando pues la incorporación de una alta tecnología puntera al Sistema Nacional de Salud, estamos hablando de casi 800 millones de euros, que redunda en el bienestar del paciente. Entonces, muy satisfechos en Ingesa. Redunda en el bienestar del paciente y en el trabajo de los clínicos. Milagros, cuéntanos. Totalmente. Vamos a ver, antes del Plan INVEAT, yo creo que ya está dicho, pero bueno, recordar que ocupábamos los últimos puestos en tecnología con respecto a nuestros países allegados, o sea, los países europeos, y por lo tanto, tanto la formación de los residentes como la práctica clínica radiológica, pues estaba en franca desventaja con respecto a nuestros compañeros europeos. Después del Plan INVEAT y con la renovación pues de los TACs, de las resonancias, fundamentalmente, pues ello ha supuesto pues desde luego una mejora asistencial muy clara para el paciente porque disponemos de equipos mucho más rápidos, mucho más seguros porque nos permiten hacer estudios con menos radiación. Ya vienen con programas de inteligencia artificial, con unas plataformas de postprocesado de la imagen médica que nos permite hacer diagnósticos de enfermedades en un periodo o una fase mucho más precoz. Todo ello redunda en una mejor salud pública. Eso en cuanto al paciente, diagnósticos más rápidos, más precisos y más tempranos. Con respecto al profesional, bueno, pues disponemos de unas herramientas similares a nuestros compañeros europeos y por lo tanto podemos formar a la nueva generación o a las nuevas generaciones de residentes igual que sus compañeros europeos. Eso también redunda en una mejor calidad asistencial y también cómo nos ve el paciente, porque el paciente recibe o percibe que la sanidad ha mejorado, que sus diagnósticos son más precoces y más seguros. O sea que yo creo que ganamos todos con la nueva tecnología. ¿Y España ha ganado en equidad tecnológica, Francisco? Hombre, Carlos lo comentaba hace un momento, ¿no? Voy a poner el ejemplo de las tomografías que también hacía Javier mención a ellas. Hemos pasado a estar en el segundo o tercer lugar, si no recuerdo mal, ahora mismo en el listado de países europeos, ¿no? Es importante recalcar que la tecnología viene no para aumentar solo el número de tratamientos o de diagnósticos, viene para incorporar las nuevas tendencias sanitarias que necesitan los profesionales para diagnosticar mejor, ¿no? Entonces, el estar en esas posiciones nos asegura que estamos dándonos a todos nosotros como pacientes las mejores prestaciones que podemos tener, ¿no? Y eso creo que es muy relevante. Ahora mismo estamos donde nos gustaría estar mucho tiempo, ¿no? Entre los primeros países del mundo, porque somos uno de los primeros países del mundo y de Europa, y especialmente en el ámbito sanitario, ¿no? O sea, yo creo que ha sido, insisto, y estamos todos muy orgullosos de ellos, desde FENIN estamos muy orgullosos y agradecemos a las sociedades científicas, al Ministerio de Sanidad este paso porque hemos avanzado de una forma muy, muy notable. Sin duda fue una buena noticia el Plan INVEAT, pero hay familias tecnológicas que se han quedado fuera. Me gustaría hablar un poco de ellas. Carlos. Sí, a ver, el Plan INVEAT, siendo un paso adelante gigante y que hay que reconocer y que además yo también quiero aprovechar, ya que hablamos un poco más de INVEAT, ha sido un esfuerzo de los profesionales sanitarios, de los que estáis delante de los equipos, de la industria proveedora, de las personas de la administración que han sabido hacer una licitación que creo que es inmácula y que además en un tiempo récord ha permitido instalar un número de equipos, como decía Paco muy bien, 850 equipos de alta tecnología, que son equipos que requieren obras, instalaciones complejas, etcétera, etcétera. Con lo cual se ha hecho muy, muy bien. Claro, el pero que tiene esto es que esto se ha ido a 7 tecnologías, altas tecnologías, radioterapia, resonancias, TACs, salas de angiografía, etcétera, etcétera. Pero el mundo de la tecnología sanitaria es enorme. Y cuando digo es enorme, porque todo es tecnología sanitaria. Cuando entras en un quirófano hay inyectores, hay imágenes en 3D. Cuando entras en una UCI de neonatos hay
pues incubadoras para neonatos. Cuando vas a un laboratorio de análisis clínico o anatomía patológica tienes secuenciadores. Cuando entras en un sitio donde se hace diálisis, sea domiciliaria o sea en el hospital, hay dializadores, hay sistemas de diálisis peritoneal, hay esterilizadores. Podría decir 8.000 ejemplos. ¿Qué ha hecho el Plan INVEAT? Ha cogido el iceberg, ha cogido la punta, que es la alta tecnología, y la ha trabajado perfecta. Y ahora nos queda todo lo que queda por debajo del iceberg, que es muchísimo, que son todas las tecnologías que también estaban obsoletas. Aquí luego supongo que saldrá un plan que está liderando Ingesa que se llama MATI y que pretende cubrir esto. Pero la realidad es que INVEAT fue fantástico en lo que fue, pero se quedó, en principio, ciñéndome ahora a INVEAT, muchísimas tecnologías fuera en un mundo muy diverso. Fijaros, solo un dato. Nosotros hasta ahora decíamos que la tecnología sanitaria en España tenía 500.000 referencias. Los últimos datos que nos dan desde MedTech Europe es 2 millones de referencias. O sea, no hay mundo más heterogéneo que el de la tecnología sanitaria. Va desde una gasa de hilo no estéril hasta un equipo de protonterapia que tiene un edificio independiente con una fuente de alimentación, un ciclotrón. Y todo lo que hay entre medio es tecnología sanitaria, con lo cual, si hemos cubierto una parte muy importante, queda mucho por hacer. ¿Y cuáles serían esas familias que necesitan ahora mismo una actuación? Claro, es una buena pregunta porque si yo te contesto con algunas, seguro que me dejo unas cuantas que me sabría mal dejarme. Yo creo, por ejemplo, una cosa que tiene mucho sentido. Ahora mismo todos los expertos coinciden en que, por ejemplo, darle algo más de capacidad diagnóstica para liberar la carga que vienen los hospitales a la primaria debería ser una manera un poco de liberar esa carga que tenemos actualmente, o urgencias. Entonces, todas las tecnologías que puedan aplicarse y utilizarse por profesionales formados en la primaria son muy bienvenidos. ¿Eso qué significa? Pues no sé, puede ser un ecógrafo, puede ser un equipo de rayos X convencional, etcétera, etcétera. Ahí hace falta invertir y es verdad que en este país se han puesto en marcha los planes AMATI, que luego comentaremos, pero también, por ejemplo, el plan MINAP, que es un plan destinado a aumentar la dotación de tecnología en la primaria. Todo eso confluye en hacer una mejor medicina y en liberar de la carga enorme que tienen los hospitales. Pero es que esterilizadores, por decir lo primero que me pasa por la cabeza, es que la esterilización es muy importante. Cuando tú entras en un quirófano, quieres estar seguro que el bisturí que utilizan, si no es reutilizable, está bien esterilizado, o el endoscopio que utilizan esté bien esterilizado. Con lo cual, esterilizadores también hay que invertir en ellos. Con lo cual hay un sinnúmero, la palabra exacta es sinnúmero de tecnologías que deberían actualizarse. Y como os decía antes, y luego hablaremos, Plan AMATI ha abordado unas cuantas más, y está muy bien, pero todavía hay para un segundo Plan AMATI, para un tercero, para un cuarto y para un quinto. Y luego no me quiero olvidar también de que el INVEAT ha sido una inversión muy importante en grandes equipos, pero nos hemos olvidado de los satélites, las plataformas de inteligencia artificial, los infusores y de todo lo que rodea la tecnología, que a lo mejor también hay que renovarlo para que el conjunto de los equipos esté actualizado. Bueno, antes de pasar al plan AMATI, ¿hay alguna familia, a vuestro parecer, que se haya quedado fuera? Sí. Como decía Carlos, evidentemente hemos comprado los grandes equipos que nos permiten hacer estudios pues más rápidos. Hay que acordarse que el 80% de los diagnósticos que se hacen actualmente se basan en imagen médica. O sea, de ahí la importancia de tener buen equipamiento, pero el equipamiento no trabaja solo. Es decir, luego tiene que haber plataformas de postprocesado, tiene que haber unos buenos sistemas informáticos en el servicio y en el hospital que permitan manejar todos esos estudios, y eso no se ha contemplado. Entonces, poco importa que tengamos un equipo de TAC que haga un TAC por segundo, pero si luego yo no puedo postprocesar tal cantidad de imágenes. Entonces me estoy refiriendo en concreto a los PACs, ¿no? Y a los RIS de los hospitales, que eso no ha entrado y tampoco se prevé en el corto plazo que entre, y eso sí que necesita renovación pues cuanto antes, porque si no, no vamos a sacar todo el provecho que podríamos sacar de la tecnología que tenemos actualmente. Bueno, yo solo quiero apuntar a lo que ha dicho Carlos. Las tecnologías son
no son infinitas, pero son muy grandes y esto hace muy complejo el trabajo desde la Administración y lo entendemos perfectamente. Creo que la situación debe ser enfocada más en el ámbito de cuáles son las necesidades asistenciales y priorizar eso, ¿no? Y en base a eso sembrar una semilla y hacer un camino que nos permita con el paso del tiempo ir cubriendo todas las necesidades. A esto quiero apuntar que las necesidades asistenciales de hace 10 años son diferentes a las de hoy, serán diferentes a las de 10 años, con lo cual abordar un plan ahora para los próximos 10 años a lo mejor no tiene sentido, pero en ese sentido este plan de renovación, esta priorización tiene que ser de la mano de los profesionales, que son los que nos dan la visibilidad de lo que necesitan en su día a día, y ir abordándolo en el corto plazo con planificación, ¿no? Con lo cual, insisto, lo que decía Carlos, creo que ahora mismo el paso está más en la primaria, de proveer con herramientas tecnológicas a la primaria que liberen de esa carga asistencial en el hospital, y son esas tecnologías que ya se han comentado, ¿no? Pero todas son importantes y todas deben estar cubiertas. Lo que hay que decidir es el momento más adecuado, sobre todo focalizándolo en la asistencia que tenemos que tener en nuestro país con el nivel de asistencia que tenemos. Javier, no sé si quieres contestar a algo. Sí, no, vamos totalmente de acuerdo con lo que han comentado mis compañeros. Se quedaron familias fuera, sí, por supuesto. El plan INVEAT tenía unas características muy especiales, que venía una financiación europea que venía a garantizar, por así decirlo, el éxito de ese plan INVEAT, porque no es lo mismo comprar equipos tan potentes como una resonancia magnética con una financiación europea sobre un porcentaje, el que fuera, 50, 60, 70%, que comprar un equipo de una resonancia magnética con una financiación 100% para el hospital, que tiene que abordar un montón de gastos a lo largo de todo el ejercicio económico. Entonces, el plan INVEAT tenía el éxito garantizado y bueno, se fue a, digamos, a la alta tecnología, por así decirlo, cuantitativamente más importante, o, si me permites de una manera más ordinaria, los equipos más caros. Ese fue realmente lo que se abordó, es decir, venían unos fondos europeos dentro del plan de recuperación y resiliencia, y entonces se abordó la tecnología que fue más cuantitativamente, como digo, más relevante. Entonces, ahora hemos optado por el plan, hemos optado por otras familias, el plan AMATI. ¿Cómo conseguimos saber qué familias se quedan fuera? Sencillo a priori, pero complejo a la hora de coordinar todo esto. ¿Por qué? Porque digamos que mandamos unos cuestionarios a las comunidades autónomas para preguntar qué equipos son los que necesitan renovar de una manera más rápida, más perentoria, y bueno, también nos echó una mano la sociedad, o sea, FENIN en este caso, para ver qué equipos consideraban ellos, porque tienen datos y estudios acerca del nivel de obsolescencia de las familias que se quedaron fuera del plan INVEAT. Entonces llegamos al acuerdo de sacar adelante unos seis acuerdos marcos posterior, que creo que a lo largo de esta jornada los iremos comentando. Y ya estamos preparando la siguiente jornada, que también empieza a salir por aquí. ¿Qué nos encontramos nosotros de problema? Pues pensad que hubo unas elecciones hace no mucho tiempo a nivel autonómico, entonces preguntamos a unas autonomías qué necesitaban, y cuando realmente fuimos a poner en marcha el plan AMATI, resulta que muchas autonomías habían cambiado, digamos, de dirigentes políticos. Entonces, las personas que nos habían contestado a la encuesta no tenían nada que ver con las que estaban en ese momento. Eso nos complicó mucho el poder poner todo esto en marcha y nos ha dilatado los procesos. Es la pena o las dificultades con las que nos hemos encontrado. Tenemos 6 familias más que vamos a poner, o sea, que ya están en marcha, que ya están a punto de iniciarse, o bueno, muchas de ellas ya están en marcha, y la idea es montar a lo largo de 2025 otras 6 familias, que ahí contaremos con, pues como en ocasiones anteriores, con FENIN y con las comunidades autónomas, para ver qué necesitan. Y luego he visto a lo largo de la jornada alguna pregunta que me gustará pisar algún charco, y bueno, qué es lo que creo que se espera de un evento de este tipo. Entonces, sí que la idea es abordarlas todas. Como bien señalaba Carlos, es que el producto sanitario va desde una gasa hasta un equipo de protonterapia, una resonancia magnética, que estamos hablando, pues de eso, de 1 céntimo y 1 millón de euros. Esa es la diferencia. Ese es el abanico que abre un producto sanitario. Bueno, Carlos, el plan AMATI también es un compromiso de España. Hemos pasado de los fondos europeos a un paso que ha dado nuestro país. ¿Cómo lo habéis vivido desde la industria? Bueno,
Con satisfacción y con agradecimiento, porque hay que decir que, vuelvo a decirlo, el plan INVEAD fue un ejemplo de cómo las personas cuando se ponen a hacer las cosas bien juntas lo consiguen, ¿vale? Entonces el plan AMATI también tiene dificultades. Nosotros creemos que vosotros habéis hecho un esfuerzo que todavía se tiene que hacer más de consultar a las sociedades médicas, al FENINES y tal, para ver un poco, por eso hay tanta heterogeneidad en lo que hace falta, que saber exactamente lo que nos hace falta va a ser difícil. Ahí hay un reto por eso, por la o sea, es que explicaría en 1000 ejemplos de lo extraordinariamente diversa que es esta tecnología. Pero el plan AMATI es un paso firme y decidido en cubrir, por ejemplo, pues equipos de rayos X convencionales que no habían estado contemplados y que, oye, rayos X convencionales te diagnostican una fractura todos los días miles de veces. O sea que son equipos muy necesarios. Y hay ese reto de volver a tener esa buena sintonía que yo creo que la tenemos entre profesionales, industria, administración y que todos vayamos juntos en el camino. Quizá el único, déjame que haga algún pelo de crítica también por darle un poco de salpimentar un poco la charla. Claro, están bien los planes puntuales, pero yo creo que el futuro, y lo ha comentado antes también un poco Paco, es planificar. O sea, lo que tenemos que hacer es sentarnos con un papel y decir, estos son mis equipos en mi comunidad o en mi hospital, estas son las necesidades que tengo, ¿qué pasará? Lo que también estabais apuntando vosotros. Dentro de 10 años, a lo mejor es mucho más importante una buena plataforma de inteligencia artificial, me lo invento, que otra cosa. Con lo cual hay que planificar cuáles van a ser nuestras necesidades y hay que planificar las inversiones a medio o largo plazo. Ese es un poco el trabajo de futuro. ¿Están bien los planes puntuales? Por supuesto. ¿Y esto nos está llevando al camino correcto? Por supuesto. Pero de futuro yo abogaría por decir, vamos a ver qué tenemos que hacer a 3 años, a 5 y a 10. Lo que hacen las empresas cuando hacen sus presupuestos, pues también nosotros lo tenemos que hacer con las tecnologías. Y yo creo que es un poco el futuro, unos planes que nos permitan. Y luego otra cosa que yo creo que AMATI intenta, pero no es fácil, y a ver si lo conseguimos, hay unos fondos europeos, que son los fondos FEDER, de desarrollo regional, que tienden a equilibrar los niveles de tecnología y los niveles de avance de cada comunidad en España y en Europa. Ahí hemos intentado rascar algo de esos fondos que nos irían muy bien, porque sería una comunidad, que no quiero decir nombres, pero que está tecnológicamente un poco por debajo de las demás, en esa línea que hablamos de equidad, que con esos fondos FEDER consiguieran. Pero es difícil. Fondos FEDER es un reto para todos, para vosotros, para nosotros, para las comunidades autónomas. Pero vamos, yo creo que la palabra clave de ahora es planificar el futuro para hacer las cosas bien y que no volvamos dentro de 10 años a reunirnos aquí otro día a hablar del plan Pepito, que fue que después de 10 años de no haber invertido tenemos que invertir. Pero antes de planificar habrá que medir y tenemos que saber qué indicadores habría que analizar para calcular esta obsolescencia de nuestro parque. Empezamos, Francisco. Sí, bueno, venimos hablando de una forma que la obsolescencia está vinculada a la edad, y es cierto, y es evidentemente cuando en nuestra rutina diaria, en nuestro entorno familiar, pues un coche con X años ya pensamos que hay que cambiarlo, ¿no? Pero yo creo que hay muchos otros factores que hay que tener en cuenta. Y estábamos hablando antes de acercar la tecnología a la atención primaria, pues el volumen, la carga de pacientes que tendrán esos sistemas no son los mismos que los que tiene un hospital, el tipo de uso no es el mismo que el que tiene un hospital. Entonces yo creo que hay que definir otros factores. Y aquí, como bien decía Javier, yo voy a abrir una puerta a una discusión que a nosotros desde la industria nos afecta, es decir, la fragmentación del sistema sanitario en España. O sea, somos 17 comunidades autónomas y esto genera discrepancias. Incluso a ellos, ¿no?, que lo comentaba ahora mismo, esos ciclos políticos pues, generan que planes que vienen ejecutándose o se planifican de una forma, se quiebran por cambios de las direcciones de las comunidades autónomas. Entonces necesitamos unificar más ese criterio y tener un criterio único a la hora de definir qué equipos o qué tecnología es obsoleta. No solo basado en la edad, sino basado en el uso, en las tendencias sanitarias, en las necesidades de los profesionales. No tenemos que tener un equipo cardiovascular de altas prestaciones en un centro de salud, pero sí que tiene que haber centros de referencia donde esto se pueda hacer y organizar a la comunidad de la población para que tengan acceso a eso. Y en base a la demanda que hay de estudios cardiovasculares, pues habrá que tener 1, 10 o 100 equipos. Eso es lo que nosotros creemos que es la correcta planificación, ¿no? Por tanto, entre esto yo sugiero que hagamos
un plan nacional de obsolescencia en el que se tengan en cuenta todos estos factores y que las comunidades autónomas, a través del Ministerio de Sanidad, tengan estos criterios para definir cuál es su plan de inversión para incorporar ese dinero en los presupuestos. De esta forma, paso a paso, año a año, iremos mejorando nuestra base instalada y, sobre todo, haremos un sistema sanitario sostenible, que es lo que nosotros queremos, que todos queremos tener. Milagros, vosotros los profesionales podéis ser un pilar fundamental en estos indicadores. Evidentemente. Es más, nosotros estamos bastante preocupados al respecto porque, a ver, con Inveat hemos cambiado equipos que llevaban pues, de más de 12 años. Entonces, eso ahora es imposible. Quiero decir que la tecnología avanza a tal nivel que es imposible esperar otros 10 años. O sea, hay que planificar y cambiar, modificar equipos antes. Por ahí dicen a 5 años, ¿no? Pero bueno, yo creo que depende porque la inteligencia artificial, por ejemplo, es posible que tenga que ser en un periodo más corto. Entonces, para eso nos hacen falta datos. Vamos a entrar en el tercer año de Inveat, es decir, hay equipos que ya van a tener 3 años en breve y que, hasta donde yo sé, no hay ningún dato recogido que permita saber, por ejemplo, averías de esos equipos, si se han actualizado ya o no, porque ya están actualizando algunos equipos Inveat, pero no hay datos. Por lo tanto, tú para planificar y para gestionar tus activos necesitas tener datos y los datos tienen que estar centralizados, porque yo los puedo tener en mi hospital, otro los puede tener en otro hospital, pero hay que recoger todos esos datos y analizarlos en conjunto para decir, bueno, pues o prever, decir, bueno, pues este equipo dentro de 3 años, 4 años lo voy a cambiar. Pero no hay datos y eso es lo importante. O sea, para planificar tenemos que tener datos recogidos y fiables y yo creo que de momento no los hay y esa es una gran preocupación que tenemos al respecto. ¿Y la solución sería un registro unificado de todos estos datos? Sí, hombre, óptimamente, a ver, yo creo que hemos avanzado, pero nos queda mucho por hacer. O sea, es verdad que cuando se empieza a hacer este estudio que os comentaba del año 2009, yo cuento como anécdotas, hospitales que no tenían nada, absolutamente nada inventariado. Otros hospitales con nombre y apellidos que me decían, mira, el valor del hospital actual es 0. Todo lo que nosotros tenemos en el hospital no vale nada, porque está todo amortizado. Es llamativo, ¿eh? O sea, gente que había hecho direcciones económicas de hospitales, que habían hecho un balance del valor del hospital, el edificio amortizado y todo lo que hay dentro amortizado. Claro, todo eso requiere un trabajo profundo. Quizá esta idea que estás tú comentando es una buena idea de buscar un registro unificado. Y si no unificado, por comunidades autónomas con las dificultades que tiene. Y ya por ir al nivel de detalle, si cada hospital supiera exactamente lo que tiene, en qué estado lo tiene, etcétera, etcétera, avanzaríamos mucho. Con lo cual, reto para el futuro, retratar la situación tecnológica centro a centro, comunidad a comunidad, y que el país lo tuviera. Ahí hay un reto interesante y no es fácil, porque el problema es que tú retratas hoy y al día siguiente ya está desactualizado, o sea que no es una tarea fácil. Me imagino que desde la Administración también echáis de menos estos datos. Por supuesto, el tener un registro centralizado donde nos marque el nivel de obsolescencia de toda la alta tecnología, en este caso, que es lo que estamos tratando, nos permitiría el saber cuál sería la siguiente familia que debemos abordar con un acuerdo marco, que es lo que nosotros desde Ingesa es lo que llevamos a cabo. ¿Qué ocurre? Que al final las comunidades autónomas deciden si, aun teniendo estos equipos obsoletos, si lo compran y lo renuevan o le dan prioridad a otro tipo de gasto sanitario o no sanitario. Entonces, ¿qué ocurre? Pues sí que nos vendría bien, pero tampoco sería la solución. Comentaba Carlos al principio, el éxito del Inveat, sin ningún género de duda de los que estamos aquí, fue la financiación. Nosotros hemos tratado de enganchar o animar a que la financiación de la MATI venga con los fondos FEDER. ¿Qué ocurre con el fondo FEDER? El fondo FEDER es un fondo que se libera a posteriori, es decir, una vez ejecutado y puesto en marcha, la comunidad autónoma decide si lo incorpora dentro de sus subvenciones o de los gastos subvencionables por el fondo FEDER. Es decir, primero te lo gastas y luego lo pides que te reintegren ese dinero. Desde que tú lo instalas hasta que lo recibes, fácil pasará 1 año y medio, 2 años. Entonces, el Inveat no, sabías que era un dinero que estaba ahí prometido,
que ha tardado en liberarse muchísimo menos, y entonces, claro, eso garantizó el éxito. Vale, si combinamos todos los factores, es decir, una financiación más dirigida a la renovación, junto con una actualización una actualización y centralización de un inventario de equipos donde marque el nivel de obsolescencia, no solo por antigüedad, sino también por uso, es muy importante. Hay equipos que por uso deberían ser sustituidos mucho antes y a lo mejor de que llegue el final de su vida útil. ¿Por qué? Pues por el uso, simplemente porque las concentraciones de población no son los mismos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que en otras comunidades menos pobladas. Entonces, si combinamos todos estos factores y además pues, somos capaces desde, tal vez, no soy ministra de Hacienda, pero si aseguramos o enganchamos parte de la financiación de la sanidad de las comunidades autónomas a través de, digamos, ciertos niveles de tiene usted la obligación de renovar su parque tecnológico, estaríamos garantizando que esas renovaciones se vayan a llevar a cabo adelante. Ya digo que nosotros, desde el punto de vista de Ingesa, todo lo que estaba en nuestras manos lo pusimos en marcha. Por eso, una de las familias que se incorporó, como bien señalaba Carlos, era la radiología portátil. En los fondos MINAP, que no deja de ser un plan, realmente si lo llegamos al resumen son unos fondos. Entonces, si tú le montas un acuerdo marco y le das unos fondos, lo tiene muy fácil para que a través de un contrato basado que tardas en tramitarlo 15 días, cuando un procedimiento abierto de contratación, la media está en 6 meses, eso cruzando los dedos y no es media ningún recurso, ¿vale? Pues claro, entre 6 meses y 15 días con una financiación garantizada como son los plan MINAP, claro, los equipos de radiología portátil son muy fáciles, las salas de radiología también son relativamente sencillas. Es verdad que esas se requieren obra, entonces todo esto lo sabíamos por parte de las comunidades, de ahí que acelerásemos mucho en esos acuerdos marco. El de salas de radiología es el que más corrimos porque era el más complejo de todos, pero vamos, la línea con lo que preguntas, muy a favor de esa centralización de datos, fácil acceso para la administración, porque nos va a ayudar a que si yo le pregunto a una comunidad autónoma la respuesta ya no la necesito, ya sé cómo está. Otra cosa es si luego ella decide comprar o no comprar, pero de entrada me ahorro mucho tiempo y luego si tienes unas elecciones de por medio, cambios de direcciones generales, consejerías que tú preguntas y no recibes respuesta y cuando vas a acceder otra vez, no, es que el consejero ya no es o el director general ya no es, no es que el contacto lo hemos perdido, no es que aquel correo se quedó traspapelado, entonces es muy complicado para nosotros. Nos vendría muy bien ese registro centralizado, de ahí que en ocasiones vayamos a la industria a preguntarles, oye, ¿cómo estáis? No hemos utilizado la vía de las sociedades todavía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros iniciamos el plan Amati, lo que hicimos fue el know-how que teníamos del plan INVEAT, desde Ingesa empezamos a decir, bueno, vamos a aplicar todo esto que hemos aprendido con el plan INVEAT y utilizamos prácticamente a los mismos profesionales que colaboraron con el plan INVEAT para ponerlo adelante. Y fue la industria precisamente la que nos dijo, oye, las sociedades, pues no hemos caído, pues tenéis toda la razón. Entonces la idea es ahora utilizar las sociedades médicas en este caso, serán la que sea, y que nos eche una mano a la hora de elaborar los pliegos, pero necesitamos un compromiso fuerte por parte de las sociedades. No vale decir, no, nosotros ayudamos, no, cuidado, hay que elaborar unos pliegos y luego hay que valorar unas ofertas y hay que firmar esa valoración de ofertas que no deja de generar cierta responsabilidad para aquellos que participen. Y ojo, la administración no paga por este trabajo, esto es altruista totalmente. Entonces el equipo que participó en INVEAT lo hizo gratis, perdóname, y el nivel de responsabilidad que asumió y la carga de trabajo fue más que importante. Entonces, la idea es esa, acudir ahora a las sociedades para que nos echen una mano con todo esto. Entonces, Ingesa está aprendiendo y está evolucionando de lo que supuso el plan INVEAT, que ya digo que fue un éxito, y vamos a ver si ese éxito somos capaces de mantenerlo con el paso de los años, con nuevos acuerdos marco, Amati 1, Amati 2 o como decidan que quiera llamarse. Si me permites, yo quería añadir una cosa, porque yo creo que este es el kit de la cuestión, ¿no? De dónde estamos. Y vuelvo a insistir, la fragmentación del sistema y lo que comentaba Javier ahora mismo. Es decir, podemos hacer muchos planes, podemos preparar fondos, pero si luego las comunidades autónomas no se adhieren, al final eso cae en saco roto, ¿no? Y no es exitoso como todos queremos. Yo creo que también tenemos que plantearnos a través de lo que estamos hablando, de esa base de datos, esa priorización, esos criterios, tenemos que también
plantearnos un plan de incentivos para las comunidades autónomas. Es decir, puede ser a nivel de los presupuestos sanitarios, puede ser de múltiples formas en las cuales diga, oiga, si usted mantiene un nivel X, usted recibirá un incentivo dentro de su plan porque entendemos que está haciendo un sacrificio extra. Pero si no es así, pues esta comunidad... Y transferir un poco esa responsabilidad, ¿no? Es muy fácil decir, no, yo soy la comunidad pobre, yo soy la comunidad rica, Si hacemos algo pensando en la equidad, que es lo que queremos, porque nos tiene que dar igual donde estemos basados y donde vivamos, tener acceso a la mejor sanidad, debemos también incentivar que las comunidades autónomas quieran seguir estos planes que está poniendo el Ministerio. Y para eso, bueno, los que estamos en el ámbito de la industria sabemos que el plan de incentivos funciona relativamente bien, y yo creo que el plan de incentivos es algo que se debe hacer. Existe en otros países, no es algo que yo esté inventándome aquí. Yo conozco otros países donde este plan de incentivos existe. Oiga, si usted tiene una tecnología que cumple estos criterios, usted recibe una extra de financiación porque entendemos que tiene unos costes de mantenimiento, que es también muy relevante. Si usted no la tiene, pues entendemos que usted no está priorizando eso, con lo cual no recibe eso. Creo que eso es un kit también muy importante a tener en cuenta, que podría ser un plan de incentivación a las comunidades para seguir unas normas, unas reglas o unos criterios. Milagros. Sí, yo también quería apuntar que efectivamente yo creo que las sociedades deben de participar con la industria en la elección o en todos los planes de adquisición de tecnología, porque son las sociedades científicas los depositarios del conocimiento médico. Quiero decir, que son garantes de la calidad del uso que le van a dar a esos equipos. Por lo tanto, las sociedades científicas van a estar muy agradecidas y, por supuesto, van a participar de forma altruista, evidentemente, en todos los planes que vengan, porque es necesario. O sea, somos nosotros, o debemos de ser nosotros, los que vamos a trabajar con el equipo, decir, bueno, pues este es el equipo que necesitamos en este caso, etcétera, ¿no? Entonces, por nuestra parte, desde luego por parte de la SERAM, vamos en plena disposición con la industria a participar en todos los planes futuros que puedan venir, porque redundará no solo en la actividad profesional, sino en la calidad asistencial y, en definitiva, en la salud del paciente. Milagros, con la industria y con el INGESA. En este caso es INGESA. Es INGESA que sí. es el promotor de los acuerdos marco al final. Totalmente. Para nosotros, la sociedad, o sea, FENIN en este caso actúa como un colaborador, un asesor. Bueno, pues la ayuda es, espectacular, me atrevería a decir, porque ha sido muy de agradecer el comentar los pliegos directamente con ellos. Si además esos pliegos, no solo el equipo que participó en el Plan INVEAT, sino que podemos acudir a las sociedades, pues muchísimo mejor, porque es lo que necesitamos. Lo que decía, teníamos el know-how y ahora nos estamos expandiendo, que es la corriente que quiere la actual dirección de INGESA, es decir, aprender, ampliar conocimiento, dar visibilidad a la INGESA. Son unos acuerdos marco, creo que muy buenos, y como lo que apuntaba Francisco, si a través de incentivos, ya digo que desconozco la posibilidad porque yo no la conozco, o tal vez exigiendo, cuando se transfieren los fondos a las comunidades autónomas por parte del Gobierno central, exigiendo que un porcentaje o X millones de euros se apliquen a renovación de equipos, pues estamos garantizando el éxito de estos acuerdos marco, que están preparados para eso, para agilizar la contratación y asegurar la renovación, porque nosotros lo que hacemos es, que es lo que más obsoleto está, pues vamos a montar un acuerdo marco acerca de esto, sin pensar la dificultad que hay detrás, que es muy grande. Las valoraciones de ofertas, eso es una cosa muy compleja. Carlos, ¿somos conscientes de qué manera contribuye la tecnología innovadora y de calidad a la sostenibilidad del sistema sanitario? Absolutamente, varias cosas. Mira, unas desde el ámbito puro, que no es de sostenibilidad, pero sino es de mejor medicina. Por ejemplo, los equipos en los últimos 10 años radiantes, TACs, mamógrafos, rayos X, han reducido el 80% la radiación. Eso es hacer buena medicina. Es obtener la misma calidad de la imagen médica con una radiación que es 80% menos de la que era hace 10 años. Eso, cuando te vas a hacer una mamografía, es muy importante, o cuando te vas a hacer un TAC, o cuando te vas... Con lo cual ya, por contar una pieza de la contribución pues, a esa sostenibilidad, es hacer una mejor medicina, ¿vale? En segundo lugar, estos son equipos que tienen una capacidad de producción más alta, ¿vale? A pesar de que dependen de los profesionales, que estén formados, de que hayan los suficientes, etcétera, etcétera. Ha dicho Mila hace un rato, y yo creo que no solo ella,
una palabra clave. El diagnóstico es importante, pero lo más importante es el diagnóstico temprano, ¿vale? Un cáncer detectado de pulmón en los últimos estadios 3 o 4 del cáncer es, déjame que lo diga así de forma muy dura, casi una sentencia de muerte, ¿vale? Ese mismo cáncer detectado en el estadio 1 puede tener un pronóstico muy bueno, con lo cual todo lo que contribuya la medicina a un diagnóstico más temprano va a ayudar. Y todo lo que estamos hablando hoy va en esa línea, la inteligencia artificial, los equipos más avanzados, en diagnóstico más temprano. Con lo cual, diagnósticos más tempranos, pacientes más sanos, pronósticos a largo plazo más buenos, con lo cual eso hace que sea más sostenible el sistema, porque cuando tú coges un diagnóstico muy tardío, los gastos son muy altos y las perspectivas de curación son peores. Claro, aquí yo también voy a decir una cosa, podría hablar mucho tiempo, pero por ser muy sintético, el cambio de los equipos sin cambios estructurales en el hospital y sin cambios en los profesionales no vale nada. Y sin los equipos satélites tampoco. Con lo cual, aquí hemos de pensar que esto es el caballo de Troya, el nuevo equipo, que tiene que llevar aparejado todo eso que estamos hablando. Nuevos cambios estructurales, nuevos sistemas de trabajo, nuevos profesionales, incorporar más profesionales, mayor formación. Todo junto, desde luego, contribuirá de una forma muy razonable a esa mejorar esa sostenibilidad. Pero vuelvo a decir, el equipo por sí solo no vale nada. Es en un conjunto, ¿eh? Si me permite solo apuntar una cosa, efectivamente los nuevos equipos tienen en cuenta planes sostenibles, porque, a ver, con los algoritmos que ya tienen incorporados de inteligencia artificial, a pesar de que faltan por renovar las inyectoras que no entraron en el plan INVEAT, pero ya ahora con las que tenemos hacemos estudios mucho más rápidos con menos contraste que va el agua, es decir, contaminamos menos las aguas, que es un problema, ¿no? O sea, son equipos de por sí, desde luego, más sostenibles y que, bueno, que son cosas que hay que tener con el cambio climático, ¿no? Y, efectivamente, pero también un poco en lo que dice Carlos, un equipo solo no es nada, tiene que ir dentro de una política de sostenibilidad del hospital, de todo el hospital. Aquí hago una postilla solo porque me olvidé decirlo. O sea, cuando hablamos de sostenibilidad medioambiental, los nuevos equipos utilizan materiales más renovables. O sea, un equipo, un TAC, por ejemplo, los detectores son tierras raras, que unas están en Ucrania, las otras en China. O sea, hay materiales muy complejos y digamos, caros y además escasos. Con lo cual, lo que la tecnología tiende es a utilizar materiales que sean más sostenibles en el tiempo, más fáciles de encontrar y sobre todo que se pueden renovar. Con lo cual también hay un componente ahí medioambiental. Perdona que te interrumpa. Yo me quiero ir al lado purista, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de sostenibilidad es un término muy amplio que abarca muchas cosas, ¿no? Pero si nos focalizamos en la sostenibilidad como tal, estamos hablando de 3 factores fundamentales, el aspecto social, el aspecto ambiental y el aspecto económico. Y esos son 3 aspectos que hoy por hoy son, como dirían los millennials, no son hot topics, son hashtag, ¿no? Yo creo que a nivel social, lo decía antes, la sociedad va evolucionando, las necesidades son diferentes, las necesidades asistenciales son diferentes. La población va envejeciendo, las necesidades de atención a una persona con 80 años no es lo mismo que teníamos antes con 50 porque había la edad, el ciclo de vida, no, la edad media era inferior, perdón. Si a eso le añades, es decir, los materiales, todas las empresas tenemos que cumplir con nuestras emisiones de CO2, tenemos que hacer más sostenibles los equipos que producimos, pero eso tiene un impacto también en el sitio donde se implanta, en el hospital. Comentábamos lo de los contrastes, pero te hablaba de gases, emisiones de gases, todo ese tipo de cosas, estos equipos pues también lo tienen. Y por último, y para mí quizás el más clave y especialmente para Ingesa, que tiene que hacer esta gestión, es el económico. Si conseguimos planificar, si sabemos lo que tenemos que hacer el año que viene, vamos a hacer unos presupuestos sostenibles, vamos a ser capaces de evolucionar y avanzar en la medida de nuestras necesidades, porque tenemos una planificación. Entonces, para mí, la sostenibilidad abarca esos 3 aspectos. Y esos 3 aspectos, con la tecnología, con las innovaciones, son fáciles de abordar. El más complejo, otra vez, la planificación por la complejidad del sistema, por la fragmentación, la infrafinanciación en algunos casos, pero creo que si nos focalizamos en esos 3 aspectos, somos mucho más eficientes y seremos mucho más sostenibles. Un concepto que nombrabais en vuestro informe de FENIN era el principio de gestión del ciclo de vida.
es esto de lo que hablas? Esto conjunto, podemos hablar también un factor muy importante que vendrá ahora en los próximos años del INVEAT, ¿no? Que es el mantenimiento de los equipos. El ciclo de vida del equipo está relacionado con el mantenimiento óptimo, siguiendo unos protocolos, asegurando el correcto uso, manteniendo los valores de referencia del equipo. Eso es clave. Un coche que no lo mantienes adecuadamente, todos sabemos que nos dura muchísimo menos, ¿no? Esos son criterios que yo creo que hay que incorporar dentro del concepto. El equipo no es solo el momento en el que se instala, es durante todo el ciclo de vida del mismo, durante la vida estimada del mismo, que está en el rango de los 10 años, poco más, poco menos, dependiendo de otros criterios, y eso es necesario, que se le preste más atención. Los estudios que nosotros también venimos haciendo desde la industria y desde FENIN nos indican que hay un alto porcentaje de equipamiento sanitario sin un mantenimiento. Eso no implica nada, pero genera posibles errores de seguridad, posibles mal funcionamiento no detectados. Entonces creemos que eso es una cuestión que también hay que abordar, que los equipos durante su ciclo de vida tengan asegurado un correcto mantenimiento. Milagros, ¿falta una guía de uso y buenas prácticas para los profesionales? Yo creo que sí. Un poco por lo mismo, porque faltan datos. Entonces, pues, si tú no tienes datos, pues no puedes elaborar ninguna guía, ni sabes cómo manejar el equipo, ni cómo funciona, ni datos vas a tener para cambiarlo, ¿no? Entonces, faltan datos, esa es la realidad. O sea, por resumir un poco, faltan datos. Y bueno, con respecto a la... Si algún dato falta, precisamente pues es eso, es el del mantenimiento o muchas veces actualizaciones, qué actualización necesito. Es decir, tenemos que tener los equipos con la misma fiabilidad diagnóstica y seguridad de uso para los pacientes. Y esos son datos de los que carecemos en general, ¿no? Y que son necesarios. Sí. Javier, se ha hablado mucho de planificación. ¿En Ingesa estáis abordando esta situación? Sí, vamos a ver, sin duda. Sin un plan no vas a ningún sitio. Si no planificas corto, medio e incluso largo plazo, no vas a ningún sitio. De ahí que, pues como comentábamos antes, el plan INVEAT se está planificando a la vista de 6 años después de haber financiado, después de haber puesto en marcha el plan INVEAT. Sabemos que esos equipos a la vuelta de unos años se van a tener que renovar y seguramente se renueven no por uso, sino por obsolescencia tecnológica. De ahí que con el plan AMATI lo que hayamos hecho es sacar un 2+1 que decimos desde el punto de vista de la ley de contratos, es decir, establecer unas posibilidades de acudir a un contrato basado para, durante los 2 primeros años, manteniendo precios, y si en esos 2 años vemos que toda esta tecnología ha evolucionado, no ha evolucionado al ritmo que se espera, bueno, pues se puede prorrogar uno más y adelantamos y sacamos un año más. Por eso, digamos que eso lo tenemos planificado. El plan INVEAT, como estaba asociado a una financiación, pues tenía una duración de un año y se acabó. El plan AMATI es un 2+1, es decir, 2 años manteniendo precios y tecnología por parte de las empresas adjudicatarias del acuerdo marco, con posibilidad de prorrogarlo. Apuntando a lo que señalábamos, dentro de lo que tenemos previsto y en la planificación que está para 2025 y 2026 y siguientes, pues tenemos la posibilidad de incorporar terapias de calor, más conocidas entre otras como las incubadoras, estaciones de anestesia, lámparas quirúrgicas, respiradores, mesas quirúrgicas, densitometría ósea, endoscopios, es decir, todo esto está planificado para años 25 y siguientes. Fijaros, tenemos que preguntar a las comunidades autónomas qué necesidades tienen, cuántos equipos van a necesitar. Si tenemos los datos que hemos ido comentando y yo tengo los niveles de obsolescencia, seré capaz de priorizar y colocar, como si fuera un controlador aéreo dentro de mi escaleta de los aviones, qué es lo que tengo que tramitar primero, porque sí que está más obsoleto. Luego me encuentro, pues eso, que no siempre tengo las herramientas suficientes coercitivas para asegurar que los hospitales o las comunidades autónomas, según que se tomen las decisiones a nivel hospitalario o a nivel comunidad autónoma, asegurar que se renueve esa alta tecnología, vamos a llamarla alta tecnología a todos estos equipos. Y ojo, fijaros, desde Ingesa nosotros como administración lo vemos de la siguiente manera: es una inversión, por Dios. Al final redunda en detectar un cáncer en un estadio mucho más prematuro, que va a asegurar un ahorro de costes
si lo queremos de verdad desde el punto de vista exclusivamente económico, ahorro de costes para el Sistema Nacional de Salud, independientemente de la comunidad autónoma que sea, porque el paciente estará menos tiempo ingresado, los cuidados que haya que darle serán mucho más económicos o más baratos, perdonad por utilizar estas palabras tan coloquiales, pero si es que el coger una resonancia de 3 teslas te va a permitir detectar un cáncer mucho antes de lo que teníamos antes. Entonces, ¿eso al final en qué redunda? Vale, tienes una inversión, que es una resonancia, que es cara, pero si lo vas a ahorrar a través de capítulo 2, de medicamentos, de estancia del paciente, que ya no es solo a nivel económico, es que el paciente, lo que decía Carlos, va a tener un horizonte y una esperanza de vida muy superior cuando con un aparato de estos le detectas una enfermedad en un estadio mucho más anterior. Todo esto está planificado. Planificación, ojo, a 25, a 26 y siguientes. Por eso vamos ahora a contar con la colaboración de las sociedades para poner en marcha los nuevos planes AMATI. Y ahora he visto las preguntas, casi me adelanto a ellas, la idea sería utilizar o poder utilizar medidas coercitivas que aseguren la financiación de estos planes, que no vendrán sino a asegurar que los hospitales con nivel de obsolescencia más altos pues compren este tipo de tecnología que es tan importante. Vía incentivos, como apuntaba Francisco, vía medidas coercitivas de asegurar, no lo sé, vía planes tipo Plan INVEAT, no sé, me da igual. No trabajo por ahora en el Ministerio de Hacienda, pero sería bueno contar con ellos para ver qué vías podemos explorar y sacar adelante y asegurar el éxito de estos planes. Entonces, ¿habría que incluir esta renovación tecnológica en los presupuestos del Ministerio de Sanidad? Me estás apretando, yo creo que sí, pero ten en cuenta que el Ministerio de Sanidad, lo ideal sería, fíjate, voy a plantear ya estoy metido en el charco. Si yo a las comunidades autónomas le traigo de sus presupuestos X millones de euros y se los doy al Ministerio de Sanidad, es decir, vamos a suponer el Plan INVEAT. El Plan INVEAT fueron unos fondos europeos que venían a más sobre los presupuestos de las comunidades autónomas, entonces la comunidad autónoma X tiene 100 millones de presupuesto en sanidad y entonces le metes 20 más para que renueve. Bueno, fácil, renuevo todo lo que puedo. Incluso digo, bueno, como tenía previsto, pues en vez de renovar esos 20 millones, ya aprovecho y voy a renovar 25. Y entonces fue un efecto tirón dentro de las empresas. Vale, vamos a ver si esos 100 millones yo le traigo 20, se los doy al Ministerio de Sanidad y le obligo o le doy las herramientas necesarias y suficientes para que obligue de una manera coercitiva, ojo, no, vía incentivos, vía coercitiva, lo que sea, y le aseguro que compre inversión, estoy garantizando que eso se va a implantar. Entonces, habría que articular las medidas legales que se puedan establecer, pero yo creo que eso es ideal para todos los que estamos en esta mesa. Ya digo, si traemos alguna consejería de Hacienda o de Sanidad de alguna comunidad autónoma, seguramente no esté tan contenta con esto que estoy planteando, pero bueno, al final es muy triste, pero son los presupuestos los que actúan muchas veces como cortapisas o como garantes del éxito de un acuerdo marco u otro y es lo que al final marca pues, el poder llevar a cabo todo esto. En un presupuesto ilimitado, obviamente, me parece que era Francisco al principio que lo comentaba, claro, lo ideal es que un centro de salud tenga el equipamiento total. Al final los recursos son limitados, no se puede tener. Bueno, pues vamos a dotarles lo máximo posible. Y bueno, habrá que derivar tecnología más costosa a centros de salud más grandes o directamente a hospitales y tal. El presupuesto es así de triste y de cruel y al no ser los recursos ilimitados, pues tienes que establecer una serie de prioridades. De ahí tan importante, enlazando con lo que preguntabas al principio, una planificación a corto, medio y largo plazo. ¿Queréis añadir algo? Estamos llegando a la recta final. Solo un poco apuntar, efectivamente, o sea, tienes que planificar y gestionar, porque si tienes dinero, voy a comprar la última tecnología, pero es que a lo mejor no necesitas esa última tecnología en ese punto X, es decir, tiene que estar planificado previamente y de acuerdo pues, a unos estándares. Y para eso volvemos a lo mismo, necesitamos datos. Y yo sí que me voy a meter en el charco. Ojalá estuvieran en los presupuestos, porque lo que no podemos depender es siempre de los fondos europeos. Porque si en un momento determinado no llegan fondos europeos, ¿cómo renovamos la tecnología? Es decir, yo creo que sí, que es necesario que haya fondos propios. Yo, si me permites, Andrea, solo quería pedir desde aquí que
que sigamos en esta línea de colaboración, que sigamos trabajando conjuntamente sociedades, administración e industria a través de FENIN o de las patronales, cualquier otra, que entendamos que lo que queremos hacer es avanzar en una línea común de tener lo que necesitamos para nuestra sociedad y que eso nos va a hacer que nuestro sistema sanitario sea sostenible. Cualquier otra vía vamos a ir, con perdón de la palabra, tapando agujeros, que es desgraciadamente y positivamente ha hecho INVEAT, pero, como también decía Mila hace unos momentos, ya tenemos equipos con 3 años. En 7, 8, 9 años vamos a estar en la misma dinámica. Si eso no lo tenemos en cuenta, la sostenibilidad del sistema va a ser un problema otra vez. Yo voy a acabar con 2 mensajes o 3 y así ya decimos... Un momento, Carlos, ¿Cómo si no? os parece, empezamos con las conclusiones y ahí ya te dejamos. Vale, Milagros, empezamos por aquí. Bueno, yo decir que tanto el plan INVEAT como AMATI es la piedra angular, yo creo que de la imagen del futuro, y bienvenidos, y ojalá haya muchos más, que necesitamos datos centralizados para planificar y gestionar los activos que tenemos y no volver a estar en la situación que estábamos pre-INVEAT. A esa situación no podemos volver. Me gustaría tener previsión de financiación a medio plazo, a medio o a largo plazo, para ver no solo que que podemos cambiar los equipos, sino que además vamos a poder financiarlos. La tecnología tiene que implementarse, actualizarse y mantenerse, es decir, tiene que tener planes de mantenimiento y de formación de los profesionales asociada, y que dentro de los actores decisivos tiene que estar las sociedades científicas y tiene que estar el profesional, porque en este caso la SERAM, pues la SERAM como sociedad científica, pues es el garante de la práctica radiológica de calidad y por lo tanto estaremos encantados de participar en todo lo que sea posible para mejorar la tecnología presente y futura del país. Francisco. Bueno, yo voy a ser muy breve. Yo quiero que yo y todos nosotros, ojalá no, como pacientes, seamos el centro de la ecuación y no la incógnita. Quiero que la sanidad sea accesible para todos y el máximo nivel de atención sanitaria que nos merecemos. En base a esto, redundar en lo que ya he dicho. Sigamos con este tipo de planes, o llamémoslo como queramos, pero con planificación. La colaboración con planificación nos va a llevar, soy muy repetitivo y muy pesado, lo sé, a la sostenibilidad. Y la sostenibilidad de un alto nivel de calidad asistencial como tenemos a través de nuestros profesionales y con la tecnología que hay hoy por en el mercado, podemos decir que podemos ser los mejores del mundo con todo el orgullo y creo que estamos en el camino si seguimos así. Javier. Bueno, yo voy a cerrar casi con deseos. Yo me gustaría tener el deseo de una radiografía, valga la redundancia, de los equipos de alta tecnología de los hospitales para saber su nivel de obsolescencia, que me va a agilizar mucho la toma de decisiones. Como hemos visto que tenemos acuerdos marcos que han resultado un éxito, que es el INVEAT, vamos a ver si el AMATI vuelve a ser un éxito y voy a desear poder enganchar financiación para asegurar que los acuerdos marcos salen adelante. Y por último, agradecer, en este caso sociedades y a la industria, la ayuda que nos brindaron con el INVEAT, con la que nos han brindado sobre todo el plan AMATI, que ha sido más ingesa. Pues muchas gracias y utilizaremos en este caso la colaboración de las sociedades a partir de hoy todavía mucho más. Por eso, en palabras de Isabel, pues eso, date a conocer o da a conocer el INGESA, vamos adelante con estos planes que son muy importantes y que los años 21 pues, ayudaron a incorporar al Sistema Nacional de Salud la friolera de 760 millones de euros que redunda en una reducción del nivel de ingresos de los pacientes a la hora de detectar problemas sanitarios o enfermedades en estadios mucho antes de lo que lo estaban haciendo los equipos anteriores. Carlos, para terminar. Pues 2 o 3 comentarios. Mira, primero, yo creo que se ha dicho muy bien por parte de Javier, esto no es un gasto, es una inversión, tenemos que ir con este concepto. Debemos hablar del ciclo de vida, un equipo vive 10 años, gasta muchos dineros a través de estos años, deberíamos buscar conceptos más amplios de lo que sería
el ciclo de vida de los equipos y desde luego deberíamos garantizar que hubiera la financiación suficiente. Primer mensaje. Segundo, hemos hablado, pero quizá un poco no nos olvidemos de que el mundo digital va a ser una revolución enorme y no va a ser, es. Entonces, todo lo que tienen los equipos a su lado, se llaman workstations, packs, RIS, sistemas de plataformas de inteligencia artificial, eso va a cambiar de manera brutal. Y ahí tenemos que meter con modelos de negocio y con inversión, porque al final una parte importantísima de las prestaciones del equipo van a estar basadas en equipos o en modelos de inteligencia artificial. Con lo cual, segundo mensaje, digitalización. Y el tercero es llevarte a la contraria. No eres tú el que tienes que agradecernos a nosotros, que hemos colaborado, somos nosotros que tenemos que agradecer a vosotros las sociedades y a vosotros la administración, que podamos haber ido a hablar, que hayamos dicho la nuestra, y lo que os pedimos es que nos sigáis teniendo en cuenta y que podamos colaborar, porque, insisto, los ejemplos de lo que hemos tenido hasta ahora de colaboración han sido ejemplos de éxito y es en la línea que debemos seguir. Muy bien, muchas gracias a los cuatro por este debate tan interesante y nos vemos otro día. Gracias.